Increíble. Mucama encerrada en baño, después de 3 horas, se revela una verdad sorprendente. Isabel se encontraba en un baño de mármol reluciente, entre toallas de algodón suaves y jabones caros. Pero esa opulencia no llenaba su corazón. Era una woman de 32 años, madre soltera de Valentina, una niña de 7 años que solo la veía brevemente entre turnos de limpieza y cansancio. Se había levantado antes del amanecer, con la rutina de siempre, orar a la Virgen de Guadalupe en su humilde cocina, pedir por su hija y salir a enfrentar el mundo, siempre con orgullo pero también con el peso de su realidad. Ese día, tras una jornada agotadora, entró al baño de los González con el hábito de sacar varios trapos. Sin embargo, la puerta se atascó, un ruido seco resonó y ella se sintió atrapada. Su respiración se volvió rápida y su mente se desbordó de recuerdos, su madre, luchando por darle una vida mejor, el sacrificio de su nombre, la lucha diaria en el suburbio que la vio crecer. La soledad la envolvió, como un manto pesado que no podía quitarse, mientras luchaba por abrir la puerta, la angustia se apoderó de ella. Se sentó en el suelo, rodeada de la frialdad del mármol. Entonces, escuchó ruidos del otro lado, voces familiares, los González hablando de sus negocios. La curiosidad la envolvió, y se quedó quieta, sin poder evitarlo. Pero lo que escuchó la dejó helada. Hablaban de cómo evadir impuestos, de cómo mantener su riqueza mientras el resto de la comunidad luchaba. Cada palabra retumbaba en sus entrañas, la ira y la indignación brotaban como un río furioso. ¿Acaso no veían el sufrimiento que generaban? Recordó el dolor y la lucha de su gente, el esfuerzo cotidiano por salir adelante. El tiempo pasó. 3 horas, un encierro que se volvía cada vez más claustrofóbico. Su mente estaba en un tira y afloja, la necesidad de mantener su trabajo y, por tanto, a su hija, contra la verdad que la sangre de su gente le exigía gritar. ¿Y si salía y contaba lo que sabía? Pero el temor a perderlo todo le quemaba el pecho. Sin embargo, cada segundo que pasaba la empujaba a una decisión. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, logró abrir la puerta. Como si liberara un grillete, se encontró de frente con los González. La mirada que lanzó, llena de determinación y sacrificio, hizo que el aire se tornara tenso y opresivo. Las horas de lucha la habían preparado para este momento. Su voz titubeaba, pero la fuerza de su madre y de su comunidad la sostenían. Sabía que no solo era su pelea, era la lucha por todos esos rostros que la vida y el tiempo habían apilado en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras avanzaba hacia los González, su corazón latía fuerte, resonando con la decisión que había tomado. La atmósfera se electrificó. No puedo quedarme callada. No puedo, pensó mientras enfrentaba la mirada desconcertante de la familia que tantas veces la había menospreciado. ¿Qué pasaría si exponía su verdad? Esa revelación podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para todo un barrio que pedía justicia. Pero, ¿a qué costo? Isabel respiró hondo, y el aire frío del baño la hizo estremecer. La mirada de los González, cerrada en un velo de sorpresa y confusión, la empujó hacia adelante. No había más tiempo para dudar, la convicción bullía en su interior como un fuego que necesitaba ser liberado. Lo escuché, comenzó, su voz temblando. Su conversación, sobre cómo evadir impuestos, sobre cómo mantener la riqueza mientras otros luchan por sobrevivir.
Las palabras salieron de su boca como un torrente, cada sílaba impulsada por el sufrimiento de su gente. El silencio se hizo denso, como el polvo acumulado en una esquina olvidada. Los ojos de Rosa, la matriarca de los González, se agrandaron. Isabel, no sabes de qué hablas, replicó, intentando mantener su tono autoritario, pero la incredulidad en su voz era evidente. Sé más de lo que creen, dijo Isabel, llenando cada palabra de un coraje que había estado escondido. La gente en nuestro barrio no puede más. Ustedes tienen todo y no ven el dolor a su alrededor. Los hijos de la familia, Javier y Carolina, intercambiaron miradas cargadas de un significado ambivalente. Por un momento, parecía que el espejo entre sus realidades se había quebrado. La culpa, sin embargo, no era un peso que llevaban, eran empresarios, después de todo. Y en sus ojos, al menos en el de Javier, se reflejó un destello de incomodidad. Esto podría costarte tu trabajo, dijo Javier, intentando hacerla dudar. Pero ya no había marcha atrás para Isabel. Se sentía diferente, más fuerte, como si el tiempo de su vida antes de entrar a ese baño se hubiera evaporado y reemplazado por un nuevo sentido de propósito. A veces, hay que arriesgarlo todo por lo que es correcto. No voy a seguir callada. Estoy cansada de vivir para satisfacer las necesidades de los demás mientras mi hija y yo debemos luchar en las calles. Isabel sintió las lágrimas asomarse, pero las contuvo, desbordando fuerza en lugar de vulnerabilidad. Carolina, en un intento por romper la tensión, intentó distraer a su madre. Todo esto es un malentendido, ¿no? No creo que nuestras intenciones sean lo que piensas. Pero la chispa de Isabel había encendido algo en el ambiente. No era un malentendido, era una verdad que nadie quería enfrentar. Lo que me preocupa no son solo ustedes, sino también su legado. ¿Cómo se verán en los ojos de sus hijos dentro de unos años, cuando ellos conozcan el verdadero precio de su fortuna? ¿Tendrán la cara para mirarlos a los ojos? El aire temblaba entre ellos, el desafío lanzado. Isabel percibía que la balanza se inclinaba. La presión de su voz, la mirada decidida, era capaz de atravesar incluso el mármol más pulido. ¿Y si este momento era el principio de algo mayor? Ella estaba dispuesta a combatir. No solo para salvar su trabajo, ni solo para su hija. Era el impulso de toda una comunidad que había permanecido en el silencio durante demasiado tiempo. Pero cuando Rosa avanzó un paso, su expresión cambió, esa era la mirada que Isabel jamás había querido ver. La marca de la amenaza. Te advierto, Isabel. Hablar puede llevarte a perder más de lo que piensas. La atmósfera se apretó nuevamente, y una sombra de preocupación invadió el rostro de Isabel. ¿Qué haría con esta nueva verdad? ¿Qué pasos debía seguir? Pero, por encima de todo, ¿qué pasaría si todo se desmoronaba? La puerta del baño había sido solo el comienzo. Ahora, el resto de la casa se encontraba en suspenso, al igual que su futuro. ¿Y si la verdad me costara todo?, se preguntó mientras sus ojos se fijaban en el rostro de Rosa, intentando ver más allá de la defensa. Un nuevo día comenzaba a dibujarse en su mente, pero los peligros que lo acompañaban eran inminentes. ¿Sería capaz de ayudar a su comunidad y salvar a su hija al mismo tiempo? ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar antes de que la verdad dejara de ser solo una palabra y se convirtiera en su realidad? Con esas dudas aún girando en su mente, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La tensión seguía palpándose en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. Isabel se dio cuenta de que cada respiración que tomaba se entrelazaba con el silencio pesado de los González. La mirada desafiante de Rosa era un desafío, un jugueteo peligroso en sus corazones, mientras Javier y Carolina intercambiaban miradas inquietas, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos. Isabel sintió que las dudas que inicialmente la habían asediado comenzaban a disiparse. No podía dar marcha atrás.
Había algo más en su vida que solo el día a día, un fuego que necesitaba alimentar. Y aunque sus ojos aún se llenaban de lágrimas reprimidas, se sentía más viva de lo que jamás había estado. Si no empezamos a hablar de esto, nada cambiará, dijo, con una firmeza inesperada. El cambio no llega solo porque lo deseemos, llega porque luchamos por él. Su voz resonó en las paredes del baño, rebotando de vuelta hacia ella como un eco de su determinación. Rosa frunció el ceño, pero había un destello de curiosidad en su mirada. ¿Y qué propones? ¿Revolución? ¿Destruir lo que hemos construido? Su ataque directo la obligó a cuestionar su propio arrebato. No se trata de destruir, sino de reconstruir, respondió Isabel rápidamente, consciente de que había atravesado una línea que muchos no se atreverían a cruzar. Ustedes tienen el poder de cambiar las cosas, de ser un ejemplo, pero el silencio solo perpetúa el ciclo del sufrimiento. ¿Qué legado desean dejar a sus hijos? ¿Un legado de egoísmo o uno de compasión? Las palabras de Isabel reverberaban, y por un breve instante, el rostro de Javier mostró un matiz de comprensión. Un cambio. Algo que había permanecido oculto, pulsando bajo la superficie, estaba a punto de revelarse. Isabel, comenzó Javier, su voz temblando con la incertidumbre. Nunca pensamos que lo que hacemos perjudica a nadie. Hemos trabajado duro por lo que tenemos. La defensa en sus palabras sonaba más a un intento de convencerse a sí mismo que cualquier otra cosa. Lo sé, Javier. Pero quizás esa es la raíz del problema. ¿En qué momento dejaron de ver a las personas como personas? La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado visceral. Carolina, quien había permanecido en silencio, repentinamente sintió una oleada de indignación. Tú no entiendes. No es fácil ser parte de esto. Hay decisiones que ni siquiera imaginan. Hay sacrificios. Su voz vibró entre el conflicto y la compasión. Sacrificios que a veces se logran a expensas de otros, interrumpió Isabel, su tono ya menos conciliador. No se trata de quien ha sido más esforzado, se trata de quien se ha olvidado del dolor ajeno. Por favor, ¿puedes ver eso? Isabel se dio cuenta de que había sembrado una semilla en medio de su tempestad. Un leve titubeo en las miradas de los González indicaba que comenzaban a cuestionar lo que habían creído hasta ahora. Pero esa semilla necesitaba más que agua para florecer, requería acción y también valientes. Puedo ayudarles, dijo finalmente, casi como una súplica. El barrio necesita a alguien que escucha. Necesita su voz. Juntos podríamos hacer más, pero para eso, deben querer abrir los ojos. El silencio se convirtió en un estruendo ensordecedor, lleno de posibilidades y temores. Isabel sabía que había encendido una chispa, pero el camino seguiría siendo peligroso. ¿Podrían los González unirse a ella en esta lucha por la justicia y la equidad? Un leve sonido apagado resonó desde la puerta del baño. Alguien estaba golpeando, impaciente por entrar. La realidad externa se abría paso, interrumpiendo su frágil conexión. Isabel se volvió hacia la puerta, el corazón latiéndole con fuerza. Si el mundo exterior no callaba de inmediato, una verdad aún más grande estaba a punto de ser revelada. ¿Estaban todos listos para enfrentar lo que venía al dar el siguiente paso? El golpe en la puerta resonó otra vez, más enérgico esta vez, interrumpiendo la pesada atmósfera del baño. Isabel contuvo el aliento, sintiendo que el pulso de todos los presentes se aceleraba. Javier se acercó a la puerta, y en su rostro se dibujaba una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién es?, preguntó, su voz temblando al borde del desconcierto. Soy yo, Ana. La voz del ama de llaves sonó ansiosa, como si detrás de ella se gestara una tormenta. Déjenme salir, por favor. Isabel echó un vistazo a los González, notando cómo la tensión que antes hacía vibrar la habitación ahora se mezclaba con una inquietud palpable.
Rosa miró a su esposo y luego a Carolina, como si cada una de ellas supiera que lo que sucedía fuera del baño podría cambiar por completo el rumbo de la conversación. «¿Ana? ¿Qué quieres?», preguntó Carolina, consciente de que la situación ahora tomaba un giro inesperado. «Necesito hablar con ustedes, es urgente». «Hay cosas que deben saber», dijo Ana, su voz crujía con una mezcla de urgencia y miedo. Isabel sintió que una revelación estaba a punto de estallar. La atmósfera se tornó eléctrica. «¿Qué sabes, Ana?». La pregunta salió de sus labios sin que pudiera contenerla. «Es sobre lo que hacen». «Sobre lo que todos ustedes han estado ignorando», gritó Ana desde el exterior, y el vínculo que compartían, una presa de conciencia colectiva, empezó a desgarrarse. «Open up». «Esto no es lo que parece». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, aún con un pie en el intento de cerrar la puerta. La incomprensión en sus ojos era evidente, y por un instante, el temor se tornaba en una curiosidad feroz. «No tengo tiempo para explicaciones. Por favor, déjenme entrar». La súplica de Ana hizo eco en sus corazones, y finalmente Javier se hizo a un lado. La puerta se abrió con un chirrido, permitiendo que la figura de Ana irrumpiera con furia, como si hubiera estado esperando una chispa para encender el fuego de la verdad. Ana, con los ojos brillantes de determinación, se quedó mirando a cada uno de ellos. «No pueden seguir ignorando lo que está pasando en el barrio. La comunidad está sufriendo, y hay cosas que les han ocultado. Cosas que viven a su alrededor y que no han querido ver». La mirada de Rosa se endureció, defensiva. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque en su voz había un destello de preocupación. «Lo que hacen, con su dinero, con su influencia, está aplastando a quienes no tienen voz». Ana apretó los puños, sacudiendo su rabia, y cada palabra impactaba más fuerte que la anterior. «No saben cuánto lucha la gente por sobrevivir, por alzar la voz y que alguien les escuche, pero ustedes son parte del problema». Isabel escuchaba atenta, sintiendo que el hilo de la conversación, antes frágil, se tensaba y fortalecía. Sabía que la verdad de Ana podría ser la clave para abrir el corazón de los González, pero también podría ser motivo de rechazo y desconfianza. Pero, ¿cómo puede uno cambiar algo que se siente tan arraigado? Javier murmuró, sintiendo la presión abrumadora. «No podemos abandonarlo todo de un día para otro». «No se trata de abandonarlo todo, sino de ser parte de la solución», insistió Isabel, mirando a Ana y luego a los González, tratando de unir las corrientes dispares. «Si abren los ojos, pueden convertirse en un ejemplo. Cambiar la narrativa». El salón resonaba con el aire pesado de las revelaciones inesperadas. ¿Podrían encontrar la fuerza para enfrentar la incómoda verdad que ahora se les presentaba? Estaban listos para enfrentar no solo el dolor ajeno, sino también el propio. Mientras la presión crecía, un grito lejano resuena, perforando el silencio: «¡Ayuda! No dejes que se lo lleven». Todos se giraron, el miedo y la incertidumbre aumentando. Isabel sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Realmente había despertado un monstruo en su propia vida? La conexión entre ellos y el momento de cambio estaba más cerca que nunca, pero cada segundo era una lucha entre la verdad y la negación. ¿Qué tendrían que perder al dar su siguiente paso? La atmósfera se tornó opresiva, como si un peso invisible aplastara el aire en la habitación. Con cada palabra de Ana, el corazón de Isabel latía más fuerte, vibrando en sintonía con el miedo y la incertidumbre que impregnaban el lugar. La angustia en las miradas de los González era tangible, y todos parecían haber olvidado el grito angustiado que resonó apenas unos instantes antes. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, más a sí mismo que a los demás, su voz temblorosa casi ahogada por el terror que lo envolvía. La confusión se dibujaba en su frente mientras buscaba respuestas que parecían escabullirse entre sus dedos. Ana respiró hondo, haciendo una pausa para controlar la tormenta emocional que en su interior crecía. «Mientras ustedes están aquí,
la comunidad está en peligro. La gente se ha quejado, siguen luchando por sus derechos, y nadie escucha. Se sienten invisibles. Su voz resonaba en el aire como un eco de desesperación, el silencio era profundo, cada uno de ellos procesando la verdad que Ana traía consigo. Isabel sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Carolina, la cual tenía las manos apretadas contra el pecho, como si intentara mantener a raya la tensión que la dominaba. ¿Y qué es lo que propones?, dijo Rosa, desafiando a Ana, pero su voz tembló. La indignación era un velo que ocultaba su miedo a enfrentar la realidad. Proponemos unidad, crear una red de apoyo, respondió Isabel, anclando su mirada en Rosa, sintiendo el calor y el poder acumulándose en ella. Pueden ayudar a hacer que se escuchen las voces que han sido ahogadas. No se trata de abandonar el privilegio, sino de usarlo para provocar un cambio real. La emoción de Isabel era contagiosa. Ana asintió, reconociendo el desafío en los ojos de Rosa. No queremos ser enemigos, queremos ser aliados. Todos tienen algo que perder. Pero también tienen tanto que ganar si se atreven a mirar más allá de sus comodidades. En la distancia, el grito volvió a resonar, esta vez más fuerte, más desesperado. ¡Ayuda! No te lo lleves. Esta vez, el sonido atravesó la sala como un rayo, calando en la piel de los presentes. Isabel se dio cuenta de que era imposible desentenderse del llamado a la acción. Rosa, quebrada por la urgencia del momento, dio un paso adelante. ¿Qué están llevándose? ¿A quién? Es un joven del barrio. Lo están arrestando sin razón, se los llevan solo por haber estado en el lugar equivocado al momento equivocado, explicó Ana, la rabia en su voz resonando cada vez más claro. Isabel sintió que su corazón se encogía ante las injusticias. En ese instante, la pregunta no era si podían ayudar, sino cuánto más podrían tolerar sin actuar. Debemos hacer algo. Debemos enfrentarnos a lo que está pasando. No podemos salir, protestó Javier, sintiendo el miedo hacerse un nudo en su garganta. ¿Acaso no entienden? Ellos tienen poder, y nosotros somos solo mentes inquietas. Ana alzó la vista hacia él, su voz empoderada, ¿y qué? Si todos se quedan callados, nada cambiará. Ustedes tienen el poder de cambiar la historia, de ser la voz de quienes no pueden alzarla. ¿Van a seguir refugiándose en su zona de comodidad? Los González intercambiaron miradas, y en el rostro de cada uno de ellos, Isabel pudo percibir un destello de comprensión. Quizás la verdad se manifestaba en cada una de sus palabras, y el eco del clamor había hecho mella en sus corazones. Mientras el ruido en el exterior aumentaba, un nuevo grito desgarrador hizo eco, y fue entonces cuando finalmente decidieron abrir la puerta del baño. Al dar ese paso, no solo cruzarían un umbral físico, sino también uno emocional. Isabel sintió que el aire cambió, una energía nueva creció entre ellos. ¿Estaban listos para convertirse en el cambio que anhelaban ver? Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, el sonido de sirenas llenó el aire, como un recordatorio aterrador de que el tiempo se les escapaba. ¿Tendrían el coraje para enfrentarlo juntos? Las sirenas resonaban como una condena, cortando la atmósfera cargada de valor y decisiones. Isabel sintió que el eco de la desesperación exterior invadía su mente. ¿Qué hacemos?, preguntó, la voz temblando, pero al mismo tiempo llena de determinación. Hay que salir. No podemos quedarnos aquí mientras alguien necesita ayuda, respondió Ana, con el fuego de la lucha brillando en sus ojos. No había duda ahora, la inquietud que había comenzado como un susurro crecía, un grito que exigía ser escuchado. Carolina, aún nerviosa pero empoderada por las palabras de Ana, asintió. Si no salimos, nunca sabremos qué está pasando. Debemos enfrentarlo. Somos más fuertes juntos. Isabel dio un paso hacia la puerta, sintiendo el vallo de sus 3 compañeros a su espalda. El aire se sentía pesado, pero también cargado de una energía nueva.
Con un gesto decidido, deslizó el pestillo y empujó la puerta. La luz exterior era intensa, deslumbrante, pero el bullicio era aún más fuerte. Escuchaban gritos, pero también el murmullo de un grupo que se reunía frente al edificio. «Miren», gritó Javier, señalando con su brazo mientras todos miraban atónitos. En la acera, un grupo de personas se había congregado, levantando pancartas y gritando consignas. La imagen de una comunidad unida, desesperada, pero decidida, llenó sus corazones de esperanza. «Libertad para los que luchan», resonó un coro entre la multitud. Isabel sintió un latido en su corazón que resonaba cada vez más fuerte, era el sonido de un pueblo que no se rendía. Aquello era más que un simple grito, era una declaración de guerra contra la injusticia. En ese instante, todos les miraron, los rostros preocupados y esperanzados se encontraron con los de los González. «Ustedes», los llamaron algunos miembros del grupo. «Ayúdennos. Juntos somos más fuertes». Isabel sintió que la gravedad del momento la atrapaba. «Nosotros», esa simple palabra resonaba en su interior. Volteó a ver a sus amigos, notando las miradas de incertidumbre mezcladas con coraje. «Si salimos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esto es lo que hemos estado esperando». El barullo de voces se intensificaba, y el rostro de Javier se veía cada vez más decidido. «No, no podemos solo mirar. Debemos manifestarnos». Sus palabras, llenas de miedo, también traían consigo un destello de valentía. Ana tomó su mano, apretándola con fuerza. «¿Están listos para ser la voz de quienes no pueden gritar? Si no damos ese paso, la historia nos olvidará». Un silencio cundió, cada uno sintiendo el peso de sus decisiones. ¿Iban a dar el siguiente paso hacia la realidad que los mantenía atrapados en su pequeño mundo? Isabel cerró los ojos un momento, inhalando el aire de decisiones compartidas. «Sí, muy bien. Vamos», dijo Isabel con firmeza. El grupo se acercó a la puerta, sintiendo la energía de la multitud que los llamaba. Al salir de la protección del baño, la multitud los recibió con vítores y gestos de apoyo. Pero a lo lejos, lograron ver una figura solitaria frente a la policía, un joven, exactamente la misma persona que Ana había mencionado, rodeado de oficiales. Su corazón se aceleró. ¿Era él quien necesitaba ayuda? Allí está. «¿Qué vamos a hacer?», exclamó Carolina, señalándolo con la mano temblorosa. Isabel sabía que el camino se delineaba frente a ellos, el momento de la verdad había llegado, no solo para ellos, sino para toda su comunidad. La pregunta es, ¿tendrían el valor para arriesgarlo todo y luchar? La multitud comenzó a avanzar, pero en medio del clamor se escuchó una voz elevada, poderosa y amenazante: «Retrocedan, esto es una orden». Era el oficial al mando, haciéndoles frente como un muro de piedra. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿Era ahora o nunca? ¿Se atreverán a desafiar su poder?, se preguntó en su interior, temiendo el choque que se avecinaba. Las miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Su decisión estaba a punto de marcar un cambio irreversible. ¿Qué harían ellos en ese momento de tensión? ¿Se unirían a la lucha o se someterían al miedo? El silencio era ensordecedor, como si el mundo se hubiese detenido a la espera de su respuesta. Isabel sintió el peso del momento aplastándole el pecho, la adrenalina corriendo por sus venas. A su lado, Ana apretaba su mano con fuerza, y en sus ojos brillaba el fuego de la lucha. Carolina había comenzado a temblar, pero la mirada decidida de Javier la empoderaba. «Debemos avanzar», dijo Isabel, más para convencerse a sí misma que para dirigir a sus amigos. «Si retrocedemos, no solo fallaremos en ayudarlo, nos fallaremos a nosotros». Con una determinación renovada, hizo un paso adelante, sintiendo el aliento de la multitud a su espalda impulsarlo. «Basta», gritó el oficial, su voz cortante como un cuchillo.
no se acerquen más. Pero Isabel pudo sentir la tensión en sus músculos, como si la resistencia del oficial pudiese desmoronarse en cualquier momento. La multitud estaba llena de valentía, unos pocos comenzaron a avanzar en su dirección, el joven en el centro, aquel que parecía ser el blanco de la acción, miraba a su alrededor con desesperación. Sus ojos reflejaban no solo miedo, sino también una chispa de lucha. Isabel sabía que no podían dejarlo solo, pero la decisión requería más que valentía, requería unidad. Aquí estamos, hermano. No estás solo, gritó Javier, haciendo eco de la voz del pueblo. Su grito pareció romper la barrera de miedo que mantenía a todos anclados en el suelo. Isabel sintió cómo su corazón latía al unísono con el rugido de la multitud. Juntos. Por él, por todos, comenzó a resonar entre los protestantes. Isabel se dejó llevar por la emoción. Cada uno de ellos se sentía pequeño, pero juntos formaban un torrente imparable. Ella se volvió para mirar a sus amigos. Esto es lo que hemos esperado, lo que hemos deseado. No hay vuelta atrás. Los cuerpos comenzaron a moverse, una ola de personas decididas a romper las cadenas del miedo. Isabel sintió la energía vibrante a su alrededor, como si el aire estuviese cargado de electricidad, impulsando su paso al frente. El oficial, intentando contener la situación, se volvió cada vez más nervioso ante el embaste de gente. Regresen ahora. Es una orden. Él no estaba preparado para la marea de creciente determinación que avanzaba hacia él. Isabel podía ver el sudor en su frente, la incertidumbre en su lenguaje corporal. Era un momento crucial. Una sola palabra podía encender la chispa. El joven dio un paso adelante, sus manos levantadas en señal de paz. Sin embargo, Isabel no podía dejar que esto terminara en un diálogo de rendición. No podemos dejar que el miedo hable más alto que nuestra voz, gritó, la pasión incendiando cada palabra. Adelante. No nos detendremos hasta que él esté libre. La multitud respondió al unísono, su grito resonando como un tambor de guerra en sus pechos. De pronto, un sonido sordo retumbó, un escudo de policía chocó con el concreto, y un grupo de oficiales avanzó para contener el caos. Isabel sintió cómo la realidad se intensificaba. Rápido. Formemos un frente, gritó, mirando a sus amigos. No puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró Carolina, pero su rostro había dejado de mostrar miedo y mostraba ahora decisión. Es nuestro momento, Carolina, no hay tiempo que perder, respondió Ana, con genuina fuerza. Se aferraron los unos a los otros, formando una barrera de solidaridad. La línea de oficiales parecía inquebrantable, pero la determinación en los corazones de Isabel y sus amigos era más fuerte que cualquier uniforme. La bola de energía revolucionaria rodó bajo los pies de cada uno de ellos mientras se acercaban a la confrontación. ¿Qué será de nosotros si no actuamos ahora?, se preguntó Isabel, experimentando la urgencia de un destino que debía ser abrazado. Y antes de que pudiera pensarlo dos veces, giró hacia sus amigos. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. No miren atrás. La tensión espesó el aire. El oficial que comandaba estaba a punto de dar una orden, la multitud contrarrestando su autoridad con gritos que paralizaban el tiempo. ¿Qué pasaría cuando finalmente chocaran? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, pero también se sentía como un abismo inherente a la valentía. Isabel cerró los ojos un segundo, sintiendo que todo el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Pero entonces, lo sintió. Aquella chispa de esperanza. Debían ser lo que necesitaban. Ahora, gritó, y la multitud se lanzó hacia adelante, y cuando el caos estalló, el rostro del joven tras los oficiales iluminó la oscuridad. Pero justo cuando la confrontación estaba a punto de estallar, un estruendo ensordecedor resonó por las calles. A cada lado, la multitud se congeló. ¿Era un eco de desesperación o una señal de cambio?
El alboroto quedó en suspenso, y una figura surgió del fondo, con un megáfono alzado en alto, como el herald de un nuevo orden. «Detengan esto ahora mismo», resonó su voz. ¿Sería la clave para liberar la tensión? Todos se preguntaron si en el fondo había esperanza o más complicaciones por venir. La figura detrás del megáfono avanzaba con paso firme, la multitud dividida entre la conmoción y la expectativa. Isabel sintió que el corazón le palpitaba en el pecho, preguntándose si este nuevo personaje sería un aliado o un nuevo obstáculo. La voz de la persona resonaba con autoridad, una mezcla de desesperación y determinación que silenció a muchos. «Soy la abogada del joven. Tienen que escucharme». Su voz potente atravesó el aire, como un faro en medio de la tormenta. Isabel vio cómo la multitud comenzaba a murmurar entre sí, los rostros expresando curiosidad y temor. Los oficiales, al escuchar la proclamación, vacilaron por un instante, evaluando la situación. La mujer se abrió paso entre la multitud, su expresión era seria pero también mostraba resueltos matices de esperanza. «Este no es el camino, por favor. Pueden hacer esto de otra manera. Si ustedes se lanzan contra ellos, no será solo su lucha, será una batalla perdida». Sus palabras se deslizaron en el caos como un hilo de voz cautivador, deteniendo el ímpetu de los más valientes. Isabel pegó un paso hacia adelante, aún con la adrenalina corriendo. «¿Qué quieres decir? ¿Tú lo puedes ayudar?», preguntó, con un hilo de desesperación en su voz. La mujer asintió, mostrando su identificación con firmeza. «He estado en contacto con el grupo de derechos humanos. Estamos aquí para garantizar su seguridad. Ustedes son la clave, pero no así». La multitud se debatía entre avanzar y retroceder. Sin embargo, Javier se volvió a Isabel con un destello de decisión. «Si ella está aquí, quizás sea la oportunidad que necesitamos. Tal vez podamos ayudar al chico sin caer en la trampa». Los ojos de Carolina y Ana rebotaban de preocupación a esperanza. El pulso del grupo, que antes estaba tan aferrado a la acción, parecía titubear. «¿Cómo podemos confiar en que no nos están llevando a una trampa?», murmuró Ana, escudriñando la figura de la abogada que parecía haber emergido de la nada. «Porque todos queremos lo mismo», respondió Isabel, sintiendo el poder en sus palabras. La abogada alzó una mano, pidiendo atención, y los murmullos comenzaron a desvanecerse. «Entiendo su angustia, pero piensen en lo que podrían conseguir. Con unidad, con diálogo. No todo conflicto termina en violencia. Hay otras maneras de ser escuchados». Esa frase hizo eco en la mente de Isabel. La lucha por la justicia no tenía que ser solo un grito de guerra. La idea de encontrar un camino hacia la resolución resonaba en lo más profundo de su ser. Miró a cada uno de sus amigos, analizando sus reacciones. «Nosotros somos importantes, nuestra voz tiene poder», dijo Javier, más firme que nunca. «Ellos necesitan saber que estamos aquí, que exigimos cambios, pero también que buscamos una salida que no nos lleve a más violencia». Isabel sintió la urgencia de actuar, pero esta vez no solo se trataba de avanzar. Se trataba de negociar. «¿Qué propones que hagamos?», le preguntó a la abogada, dispuesta a dar el salto por el bien del joven que sufría en el centro. Con la mirada encendida por la determinación, la abogada levantó el megáfono, haciendo un llamado. «Voy a necesitar su apoyo, pero esta vez, con estrategia. Los diálogos pueden abrir puertas, no cierres. Estoy aquí para guiarlos». La multitud vio actuar un cambio palpable, las miradas se cruzaban, llenas de preguntas, pero también de esperanza. En ese instante, Isabel sintió como la fuerza del colectivo empezaba a girar en otra dirección. Tal vez allí, en medio de la incertidumbre, podían vislumbrar otra forma de resistencia. Mientras el diálogo comenzaba a establecerse, algo en el horizonte de la multitud pareció cambiar nuevamente. Un grupo de personas apareció, con pancartas que decían «no más violencia».
Isabel sintió que su corazón latía más rápido cuando vio a las personas de la comunidad que una vez pensó perdidas. La idea de la unión se hacía más palpable con cada instante que pasaba, pero justo cuando la conversación comenzaba a fluir, una sirena resonó a lo lejos, inconfundible y amenazante. La tensión volvió a multiplicarse instantáneamente, lanzando a todos a un suspenso colectivo. Isabel supo que el momento de la verdad se acercaba. Lograrían transformar la situación antes de que la represión cayera sobre ellos. Un silencio lleno de sospecha prevaleció, y la abogada miró a Isabel, buscando una confirmación. En ese momento, ella supo que debía ser valiente una vez más, pero ahora no solo por el joven en peligro, sino por todos los que estaban allí compartiendo este rayo de esperanza. Esto no ha terminado, dijo Isabel mientras la realidad se entrelazaba con un llamado a la acción que iba mucho más allá de lo físico. No dejaremos que se apoderen de nuestra voz. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta chisporroteaba: ¿podrían realmente hacer la diferencia antes de que todo acabara en caos? Isabel sintió como el aire se volvió denso, una mezcla de ansiedad y esperanza pululando entre la multitud. La sirena resonaba más cerca, cada vez más potente, amenazando con romper el pequeño destello de diálogo que habían logrado establecer. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dominara el momento. «Escuchen», gritó la abogada, ajustando su megáfono. «No permitemos que el ruido y el miedo nos desvíen. Lo que sucede aquí es más importante que cualquier sirena. Esto es por el joven, y eso no tiene que cambiar». Su voz resonó con un eco de valentía, y el murmullo comenzó a disiparse. A su alrededor, los rostros fluctuaban entre la tensión y la resolución. «¿Qué hacemos?», preguntó de repente Carolina, llenando el vacío de incertidumbre. «Si las autoridades vienen aquí, puede que terminen llevando a todos a la cárcel, o peor». La alarma en su voz resonó a través del grupo, y Isabel sintió el escalofrío que la invadía también. «Primero, necesitamos permanecer juntos», afirmó Javier, mirándolos a todos con seriedad. «Dar un paso hacia atrás no es una opción. Desde aquí, tenemos que preservar nuestra misión». Las palabras de Javier encontraron eco en los corazones de los presentes, y los rostros comenzaron a mostrar gestos de asentimiento. La abogada, aprovechando el momento, propuso: «Formemos un círculo. Necesitamos unir fuerzas, cada uno de ustedes tiene una voz que cuenta. Si nos mantenemos firmes y en silencio, ellos verán que la verdadera fuerza está en la comunidad, no en la confrontación». La idea de un círculo era un símbolo poderoso. Una imagen de unidad, como un abrazo colectivo por la causa que estaban defendiendo. Con movimientos decididos, la multitud comenzó a formarse, la energía en el aire cambiaba poco a poco. Isabel se colocó al lado de Javier, mientras que Carolina y Ana se unían de una manera que parecía repeler el miedo. La música del momento empezaba a sonarme como un himno de resistencia, un canto que crecía en cada latido de su corazón. Justo cuando se organizaban, se notó una sombra avanzar entre la multitud. Un grupo de oficiales de policía pasó, con sus miradas escrutando cada movimiento, como depredadores esperando la oportunidad de un error. Isabel sintió que su estómago se encogía. Aquella tensión era palpable, sentía que, si se movían de más, podría estallar un conflicto. «No nos muevan», gritó la abogada, levantando las manos en señal de paz. «No somos enemigos. Venimos en busca de justicia». Su voz cortante atravesó los nervios de la multitud, y en un instante, el aire estaba lleno de esperanza renovada. Isabel lo sintió. Había una fuerza implacable en ese grupo, una que superaba la individualidad. Eran una comunidad que se negaba a caer ante la desigualdad. El tiempo parecía detenerse en la frontera que marcaban los oficiales. Los policías intercambiaron miradas entre sí, visiblemente desconcertados. Era evidente que nunca habían visto a un grupo mantenerse tan unido. La abogada lo notó y sonrió, sintiendo que cada segundo contaba.
En ese momento, Isabel tuvo una visión clara, su lucha resonaría más allá de aquel instante, la sirena finalmente se detuvo. Un silencio lleno de expectación llenó el aire, reflejando la incertidumbre de lo que vendría. Isabel miró a cada uno de sus amigos, reconociendo el sacrificio y la valentía en sus ojos. El futuro dependía de ellos, y sabía que estaban dispuestos a luchar hasta el final, pero las luces de un vehículo patrullero comenzaron a parpadear, cada vez más cerca. Las emociones a flor de piel estaban a punto de explotar. Esto no ha terminado, pensó Isabel, sintiendo sobre sus hombros el peso de la esperanza. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de la resistencia, y la pregunta que se formaba en su mente era crucial: ¿estaban realmente listos para enfrentar las consecuencias de su unión? El momento decisivo estaba por llegar, y todos sabían que no podían retroceder. El aire estaba cargado, una mezcla de miedo y determinación flotaba entre los cuerpos reunidos en aquel círculo. Isabel, Javier, Carolina y Ana se miraron a los ojos, reconociendo que ya no eran solo amigos, eran algo más grande. Eran parte de un movimiento que clamaba justicia y libertad. Las luces de la patrulla se acercaban, su parpadeo rompía el silencio tenso. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba no solo en su pecho, sino en la multitud como un todo. El tiempo estaba a punto de cristalizarse en un momento de valentía. Sabía que debían permanecer firmes. «Miren», exclamó Ana, señalando con un gesto enérgico. Había llegado el momento. La abogada alzó su megáfono, su voz reverberando en el aire, llevando consigo el eco de todos los sacrificios. «Estamos aquí por Justica. No somos una amenaza, somos parte de la comunidad. Queremos una respuesta, un diálogo. Sin violencia, solo queremos ser escuchados». Su voz era un faro en la oscuridad, y los murmullos entre la multitud comenzaron a hacerse eco. Isabel sintió cómo la energía se acumulaba, una ola de coraje que crecía a medida que la multitud mostraba su unidad. Era más que ruidos, era una afirmación. No estamos solos. No vamos a permitir que la injusticia nos arrebate nuestras voces, dijo, su voz firme, infundiendo aliento y esperanza a todos alrededor. Los oficiales, visiblemente incómodos, intercambiaron miradas, como si comenzaran a entender que aquel grupo no se rendiría fácilmente. Los murmullos aumentaron, cada vez más contundentes y decididos. Libertad. Justicia. Voces unidas, resonaba en el aire, cada grito era una nota de una sinfonía colectiva, una promesa de no rendirse jamás. La abogada, con el megáfono en alto, comenzó a contar historias de aquellos que habían sufrido en silencio. Las experiencias de las madres, de los hombres que luchaban, de los jóvenes perseguidos por el simple hecho de ser. Isabel recordó su propia lucha, la de su madre, la de Valentina. Esa noche no estaba sola, todo era por ella, por el futuro de su hija y de cada niño en su barrio. La rabia apretaba su pecho, pero ahora estaba acompañada de un calor cálido de esperanza, un fuego que anhelaba encender en las almas de quienes los rodeaban. Justo cuando los oficiales comenzaron a retroceder, un súbito grito resonó nuevamente: «¡Ayuda!». «No lo lleven», era el joven del que habían hablado, su voz temblando bajo la presión de la injusticia. Isabel sintió que su vientre se apretaba. Ese llamado era su llamado. «No más. No nos detendremos», gritó Javier, y fue como si una chispa encendiera el fuego. La multitud se movió, una unidad imparable, avanzando, mostrando que no eran solo individuos sino un solo corazón latiendo al unísono. La abogada, asintiendo, se unió al movimiento, llevándolos hacia el frente. «Aquí estamos. No se irán con ningún inocente, nosotros seremos la voz de aquellos que no pueden hablar». La multitud, cada vez más fuerte, resonaba en las calles. Era un estruendo de valentía y resistencia. Cuando el grupo llegó hasta el joven, el desafío se posó ante ellos. Los policías, al ver la fuerza de la multitud, vacilaron.
Isabel era consciente del peligro, pero la determinación de su comunidad la llenaba de coraje. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para proteger lo que nos pertenece, para luchar por aquellos que han sido silenciados. Ustedes no pueden callarnos. Unos momentos pasaron, y el oficial al mando, notando el creciente poder de la multitud, levantó la mano. Había una pausa, una esfera de tensión, podía sentir el latido de cada corazón, la memoria de cada dolor resonando armónicamente, hasta que finalmente, la voz clara del oficial rompió el silencio. Increíble. No pensé que un grupo pudiera tener tanto poder. Los escucharemos, pero deben quedarse calmados. El silencio se hizo, el aire tomado por un instante, y la multitud contenía la respiración. Fue entonces cuando una oleada de aliento fresco llenó la atmósfera. La abogada asintió, segura, sí, estamos dispuestos a dialogar. Isabel sonrió, una curva de esperanza. Era el momento de unir las voces, de construir puentes en lugar de muros. Estaremos aquí, juntos, por un cambio. No solo por nosotros, también por aquellos que no están, dijo, sintiendo que la fuerza de su comunidad fluía a través de ella. Al caer la tarde, en las sombras de la injusticia, la luz del cambio comenzaba a nacer. A medida que los diálogos se iniciaron, el sol se ocultaba, pero la esperanza brillaba en cada rincón de su ser. Isabel supo que todo lo que habían vivido no había sido en vano. Habían trazado el camino, y la lucha apenas comenzaba. La comunidad, unida en su lucha, empezó a soñar con un futuro más justo. Y en ese sueño, lleno de promesas, Isabel alzó la mirada con orgullo y amor. Por Valentina, por su madre, por cada ser que había alzado la voz. El cambio no solo era posible, ahora era una certeza latente. Recuerda, la lucha continúa. Ahora, si te ha llegado este mensaje, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo, eso hace la diferencia. Comenta tus reacciones sobre este final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y ser parte del cambio. Hazlo ahora.